tenemos que aprender a ver cómo se estructuran los sistemas de salud, de qué depende todo eso o cómo se entiende todo eso. ¿Ya? Ya son 8 minutos de espera. Si quieren 2 minutos más, no hay problema. Bien, comenzamos la clase, chicos. Hoy vamos a entender lo que son los sistemas de salud, ¿ya? Entonces vamos a empezar a explicar en qué consiste esto. Cuando hablamos del término sistema, o sea, hay que entender que estamos refiriéndonos a una teoría que ha provenido del sector administrativo empresarial, ¿ya? Los sistemas reflejan el concepto de la teoría de sistemas, ¿ya? Pues la teoría de sistemas, ¿qué dice? La teoría de sistemas nos dice que, por ejemplo, cualquier cosa que nosotros queramos entender en el medio es un conjunto de partes, ¿ya? Teoría sistémica primero parte por eso, es decir, que cualquier cosa que yo veo es un conjunto de partes. Por ejemplo, el sistema educativo. El sistema educativo no solamente son, por decir, las aulas de clases. El sistema educativo comprende más partes, ¿verdad? O sea, más componentes, más elementos que pueden hacer que se constituya un sistema. Entonces es un conjunto de partes que conforman un todo y que cada parte no es independiente, cada parte es integrada al resto de las partes. Eso es fundamental porque no es solamente un juntar partes para entender que hay un sistema, sino que cada parte está integrada, cada parte tiene un ordenamiento lógico, ¿ya? Si ustedes recuerdan, por ejemplo, desde el primer año, desde el curso básico, si uno dice el sistema respiratorio, el sistema respiratorio es un conjunto de partes, pero ¿qué partes son? Entonces ustedes van a decir, yo recuerdo que empieza por las vías aéreas superiores, la nariz. Ya. Después, ¿qué viene? Yo recuerdo que después viene la laringe. Después, ¿qué viene? Yo recuerdo que después viene la tráquea, los bronquios, los bronquiolos, ¿sí? Y llegan hasta el alvéolo.
¿verdad? Entonces, tienen un ordenamiento lógico, porque no puede empezar el sistema respiratorio por otra parte que no sea la nariz, ¿verdad? Para introducir el aire. Por lo tanto, todas las partes del sistema tienen un ordenamiento lógico, pero están integrados, o sea, no hay ninguna parte que esté separada del sistema. Y ese ordenamiento lógico, además, los une en un acto o un fin común. Por ejemplo, el sistema respiratorio tiene un fin común que es el intercambio gaseoso, es el intercambiar oxígeno por el CO2, lo que se hace en el alveolo, ¿sí? Entonces tienen todos encadenados sus actos a un fin común. Ese es el concepto de un sistema. Ahora, ¿en qué ayuda tener una visión sistémica como lo quisiéramos ver nosotros? Cuando uno tiene una visión sistémica, se puede satisfacer las necesidades de todos los usuarios, porque estamos viendo, digamos, todos los componentes del sistema, ¿ya? El seguro de salud universitario, por ejemplo, es un sistema. Si nosotros vemos el seguro universitario como un sistema, entenderíamos que el seguro es un conjunto de partes, que cada parte tiene una función y está integrada, tiene un ordenamiento lógico y tiene un fin común, ¿no? El fin común será, por ejemplo, garantizar la atención de salud de todos los usuarios. Entonces, tener una visión sistémica ayuda en eso, o sea, logramos satisfacer las necesidades de los usuarios, pero lo más importante es que evitamos la duplicación o la dispersión de funciones. O sea, cada parte del sistema no va a hacer cosas similares, cada parte del sistema tiene una función específica, no va a duplicar las cosas. Y en ese sentido va a determinar funciones de niveles y servicios de atención. Perdón. Un sistema de salud, por ejemplo, les va a decir, tengo una parte de mi sistema que atiende medicina general o medicina familiar. Tengo otra parte que atiende hospitalización. Tengo otra parte que atiende, digamos, los exámenes de apoyo diagnóstico. Tengo otra parte de mi sistema que se ocupa de los medicamentos, etcétera, ¿no? Entonces, yo mismo tengo que entender que mi sistema es un conjunto de partes y que cada parte tiene una función, pero está además integrado al resto de las cosas. ¿Por qué es importante eso? Porque cuando hay visión sistémica, se puede optimizar la comunicación y la coordinación entre todas las partes, ¿ya? Y además se puede simplificar y dinamizar el funcionamiento de un sistema. Entonces, visión sistémica es importante de desarrollar. ¿Por qué? Porque todo lo que vivimos en nuestra vida, todo lo que ustedes ven en sus vidas, es un sistema. ¿Ustedes son parte de un sistema? Sí. ¿Ustedes tienen alguna función? Sí. ¿Ustedes tienen, digamos, actividades concretas para cumplir? Sí. ¿Tienen un fin común? Sí, porque todos ustedes están estudiando para egresar de médicos, ¿verdad? Ese es su fin común. Cuando tenemos esa visión sistémica, vemos el todo. Es decir, no nos perdemos en alguna parte, no nos concentramos en alguna parte. Vemos el todo, vemos el conjunto de partes. Entonces, el fin del sistema de salud, por ejemplo, y el sistema de atención, tiene fundamentalmente la finalidad de producir salud de la mejor manera posible y en cada situación específica. Entonces, esto es el eje del proceso social de la generación en salud. O sea, producir salud para las personas, pero especialmente para la población en su conjunto. Esa es la finalidad.
el conjunto de partes que hace el sistema de salud buscan eso. El conjunto de partes que componen el sistema de salud buscan producir salud para toda la población. Entonces, la eficacia social del sistema es, por tanto, su principal indicador de desempeño. Si yo cumplo con esta finalidad y le doy salud a la población, entonces estoy cumpliendo la finalidad del sistema de salud. Obviamente que en la realidad nosotros tenemos que entender que pueden haber conjuntos de partes, pueden existir muchos elementos en el sistema y a pesar de ello no cumplir con la finalidad del sistema de salud. Por ejemplo, nosotros hoy día no podríamos decir que tenemos acceso de atención de salud para todas las personas, para toda la población de Cochabamba. No podemos decir, porque seguro que hay poblaciones o grupos poblacionales que no tienen ni siquiera un centro de salud cercano. Entonces no acceden al sistema de salud. Por lo tanto, el sistema no está cumpliendo con la totalidad de las personas, si ustedes quieren. Cuando se estructura un sistema de salud, hay ciertos valores y principios que hay que tomar en cuenta. Y son valores y principios que constituyen la parte estructural del sistema, ¿no? Y condicionan su organización, condicionan su funcionamiento. Y vamos a ver algunos de ellos. Primero, por ejemplo, todo sistema de salud debe tener como principio la equidad, es decir, que el sistema de salud está para todos, sin ningún tipo de discriminación ni desigualdad. Entonces, un sistema tiene que ser equitativo, es decir, está el sistema para todo el mundo, ¿ya? Entonces, esto está considerado como un valor esencial, es decir, ahí se corrigen las desigualdades y las injusticias sociales existentes. Entonces, la equidad es una condición necesaria y estratégica para poder garantizar el acceso universal a la atención. Entonces, un principio de un sistema es que el sistema de salud está para todos, no para algunos. No hay discriminación. El sistema está para todos. Un ejemplo, el seguro universal, antes llamado el SUMI, por ejemplo, el Seguro Universal Materno-Infantil, no discrimina a qué mujeres va a beneficiar. Del SUMI, por ejemplo, del anterior SUMI, que hoy día se llama el Servicio Integral de Salud, el SIS, puede estar disponible para una mujer embarazada que pertenece a la clase social más alta y que tiene dinero y todo, y puede estar disponible para una mujer embarazada de la clase social más baja, que no tiene siquiera, digamos, ingreso económico. Entonces, la equidad tiene que cumplir eso. La equidad te dice, el servicio está para todos. Todos pueden beneficiarse del sistema. Puede parecernos correcto o puede parecernos tal vez incorrecto el hecho de que la gente que puede pagar debería pagar su atención, pero un sistema no puede discriminar eso. Entonces, la equidad es un principio fundamental de un sistema de salud. El sistema está para todos. O sea, si no les gusta, ni modo. Para todo el mundo está el sistema de salud. Segundo, la participación social es el reconocer el derecho y la capacidad de la población para poder participar efectiva y responsablemente en la toma de decisiones, en la ejecución de las decisiones que se relacionen con el cuidado de la salud. O sea, además de tener equidad,
tenemos participación, o sea, reconocemos la participación de la gente. Tercer elemento de un sistema, la eficiencia. Un sistema debe utilizar sus recursos en relación con sus objetivos establecidos y sobre todo teniendo en cuenta que el sistema de salud nunca va a tener los recursos suficientes. O sea, en el sistema de salud nunca vamos a poder decir que tenemos todo, que todo se financia y que hay dinero para todo. Más bien es al revés, ¿verdad? Es decir, en el sistema tenemos muchas carencias, muchos elementos que faltan y que por lo tanto tenemos que manejarnos con nuestros recursos de la mejor manera posible. Es decir, manejar nuestros recursos como para hacer que alcancen para lo que necesitamos. Entonces, esa es la eficiencia. La descentralización es otro elemento de un sistema que garantiza, por ejemplo, que toda la población va a tener cerca de su domicilio, ¿ya? Cerca de su domicilio, un componente del sistema de salud que le va a permitir acceder a la atención. Y es por eso que la atención primaria, los centros de salud de primer nivel, por ejemplo, son los que cumplen con este requisito de la descentralización, porque el centro de salud está, por decir así, lo más cerca posible de la población. Si yo tengo un centro de salud en mi barrio, en donde yo vivo, entonces quiere decir que el sistema me está permitiendo acceder a la atención de salud en un establecimiento de primer nivel. Entonces, esta descentralización mantiene el equilibrio más adecuado de responsabilidades entre los distintos niveles de actuación. Entonces, es un elemento facilitador de los anteriores principios y de los objetivos finales del sistema de salud y de la atención en salud. Mientras más centros de salud tengo, más descentralizado está el sistema. Más cerca de la población está el sistema. Entonces, eso es lo que buscamos con la descentralización. La integralidad de la atención es otro elemento clave, es decir, cualquier personal de salud que atiende pacientes, cuando atiende pacientes, aplica en esa actividad, primero, por ejemplo, la responsabilidad asistencial, es decir, atiendo a los enfermos. Ha venido un enfermo a mi centro de salud con algún problema de salud y yo atiendo su problema de salud. Esa es mi primera responsabilidad. Tengo que curar esa enfermedad. Una vez que logro ese objetivo, tengo que decirle a mi paciente qué cosas hacer para no volver a enfermar de lo mismo que le hemos curado. Y en ese momento, ¿qué estoy haciendo? Prevención. Y si he logrado el objetivo de la prevención, todavía viene más. Tengo que procurar mejorar su estado de salud. O sea, ya está sano, pero tengo que procurar que esté más sano todavía. ¿Y eso qué es? Promoción de la salud, educación en salud. Entonces, la integralidad, ¿qué hace? Que en cada individuo que se beneficie de la atención del sistema, yo pueda aplicar en el momento que corresponda, obviamente, lo asistencial, es decir, curarlo de su enfermedad, lo preventivo, evitar que se enferme, y la promoción en salud, mejorar su estado de salud hasta donde nosotros podamos. Entonces, eso significa integralidad de la atención. Entonces, eso es uno de los elementos en todo sistema de salud. Ahora, todo sistema de salud debe tener como principio la solidaridad.
¿En qué se refiere esto? Fundamentalmente para lo que es el financiamiento de la atención, la solidaridad significa la distribución del esfuerzo con justicia y cobertura colectiva de costos para la prestación de servicios de salud con equidad y para toda la gente. Por eso se dice universal. Entonces, la solidaridad es un principio muy, muy importante de un sistema de salud, porque nos obliga a que el sistema de salud está para todos, es útil para todos, ayuda a todos. Entonces, ese es el principio de solidaridad. Y obviamente, el liderazgo es un principio de un sistema de salud porque se tiene que tener capacidad, por ejemplo, para dirigir un establecimiento de salud, para organizar un establecimiento de salud, para poder tener acuerdos y apoyos con las distintas instituciones. Si el director de un hospital, si el director de un centro de salud no tiene liderazgo, no va a poder, digamos, garantizar eso. Ya, he tenido que cortar la presentación porque están abriendo sus micrófonos. Todo sistema también tiene que tener información. Es el insumo más importante para poder dirigir un sistema. Yo no puedo dirigir ninguna institución si no tengo información. Es decir, ¿cómo voy a poder dirigir un hospital, por ejemplo, si nadie me informa cuántos pacientes atendemos, qué patologías atendemos, cuál es el perfil epidemiológico hospitalario, qué necesitamos para mejorar la atención del hospital? No puedo hacer nada de eso si no tengo un sistema de información. Y es por eso que en un sistema, el subsistema de información es fundamental. Eso me ayuda a administrar mejor, a conocer mejor mi sistema. Y todo sistema, fíjense, tiene tres elementos más: recursos humanos adecuados, pertinentes y con la capacidad física, tecnología, insumos, si ustedes quieren. Listo. Si hay gente que no quiere estar en la clase, debería salirse nada más, ¿no? Y no molestar al resto. Entonces, todo sistema necesita de recursos humanos. Listo. Perdón, cada vez que escuche ruidos voy a tener que hacer eso. No me queda de otra. Si no respetan a sus compañeros, un sistema de salud no puede funcionar sin recursos humanos. Y en Bolivia, por ejemplo, esa es la principal deficiencia que reclamamos, ¿verdad? Al gobierno de turno le decimos: denos recursos humanos para salud, denos la cantidad suficiente de gente que pueda atender en el sistema de salud, denos el equipamiento necesario para atender. Y uno de los principales elementos es el financiamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que un sistema de salud no puede existir sin recursos. No puede ser que la población ponga de su bolsillo para el sistema de salud. No puede ser que el profesional médico ponga de su bolsillo para el Sí. sistema de salud. O si no, sírvemelo al sugo y así nos va a tomar. Uy,
el concepto fundamental es que un sistema de salud necesita recursos, necesita dinero, necesita financiamiento. Si no se tiene eso, no se puede garantizar nada a la población. Según la Organización Panamericana de la Salud, un sistema de salud se caracteriza por tener, por ejemplo, un gobierno y profesionales que manejan el sistema de salud, y eso hace mucho a la estructura y la regulación del sistema de salud como tal. Pero un sistema de salud también debe tener una población beneficiaria que normalmente paga para obtener la salud y recibir los servicios. Y no es porque sea un sistema de salud privado. El mismo sistema público de salud está financiado por el pago de impuestos. Es decir, el tener un hospital público no es porque el gobierno ha tenido la amabilidad de darnos un hospital, ¿no? Es porque pagamos impuestos. Y los impuestos deberían utilizarse en beneficio de la población. Y uno de esos beneficios es la salud. Entonces, por lo tanto, debería entenderse que toda población paga por sus servicios, aunque no estemos pagando, digamos, la atención médica como tal, pero estamos pagando impuestos para que el Estado tenga recursos para garantizar la atención en salud. También un sistema puede tener agentes financieros, es decir, generar recursos y dirigirlo a los proveedores de salud. También un sistema tiene una comunidad y organizaciones locales que ayudan en la organización, que ayudan en el financiamiento y en la provisión de servicios. Y en un sistema están los que proveen la atención de salud, los que suministran la atención, el personal de salud. Entonces, todos esos son actores de un sistema. Estos actores tienen distintas funciones. Por ejemplo, el Ministerio de Salud tiene una función de rectoría y de supervisión. El Ministerio de Salud tiene una función de velar por el financiamiento del sistema de salud. Los establecimientos de salud y los hospitales tienen una función de generación de recursos y de provisión de servicios de salud. Es decir, generan recursos cuando atienden, pero también atienden a la población, ¿ya? Entonces, esas son todavía características de un sistema de salud. Cuando hablamos de valores, por ejemplo, hoy en día ya hemos visto que el concepto de salud ha evolucionado a un nivel en el que hoy en día la salud ya se considera un derecho. Es decir, en la Constitución Política del Estado se menciona claramente, y está escrito claramente, de que la salud es un derecho de la población, ¿ya? Es el primer valor que nosotros vamos a respetar. Segundo, la equidad. Un sistema de salud está, como hemos dicho, para todos, no para algunos, no para los ricos, no para los empresarios, no, es para todos. Toda la población se tiene que beneficiar del sistema de salud. Y tiene que haber solidaridad, ¿no? La solidaridad, por ejemplo, se ve ejemplificada mucho mejor en la seguridad social. Muchos de ustedes, chicos, están todavía afiliados a una seguridad social por su familia, y si no lo están ya por su familia, están afiliados al Seguro Social Universitario por su condición de estudiantes. Ahora, la universidad paga una prima anual por cada estudiante. Se le paga al seguro universitario un monto de dinero para que se atienda, ¿sí?, las prestaciones de salud para el estudiante. ¿Todos acuden al seguro? No. ¿Todos enferman y aprovechan el seguro? No. Pero la universidad paga por todos. ¿Quiénes van al seguro? Los que se enferman, los que necesitan la atención, y ahí se cumple el principio de solidaridad. Es decir, la universidad paga por mí seguro, pero no he ido al seguro.
no importa, porque tú no estás yendo porque no necesitas, pero hay otro estudiante que sí está yendo y está utilizando los servicios. Y ha pagado lo mismo, la universidad ha pagado el mismo monto por ese estudiante que acude a la seguridad. Por lo tanto, el principio de solidaridad se cumple. ¿Sí? Entonces, en la seguridad social, uno de los principios fundamentales y uno de los valores fundamentales es la solidaridad. Todos pagan por el servicio y no todos lo utilizan. A eso se refiere. Después vienen los principios. Un sistema tiene que responder a las necesidades de la población. Para eso está el sistema, para que dé respuesta a lo que necesita la población. Un sistema tiene que trabajar con calidad. Yo no puedo ofrecer cualquier servicio. El servicio que ofrezca tiene que ser un servicio de calidad. Tiene que haber un compromiso social. Es decir, el sistema está comprometido con su población. Prioriza los grupos vulnerables. El sistema de salud siempre va a decir que los niños, las mujeres, las embarazadas, los de la tercera edad tienen preferencia en la atención. Un sistema tiene que buscar sostenibilidad, porque el rato que un sistema fracase y quiebre, entre en quiebra económica, deja de funcionar y por lo tanto la población deja de tener la atención de salud. Por eso tiene que buscarse la sostenibilidad. Y la sostenibilidad puede buscarse, por ejemplo, con la generación propia de recursos por parte de un hospital o con la entrega de recursos del gobierno central a los hospitales para que funcionen para la gente. Entonces, son dos formas de buscar sostenibilidad, ¿no? O sea, ingresos propios, generación de recursos propios y la subvención que tiene que dar el Estado para la atención de salud. La participación es otro principio, es decir, un hospital en los países más desarrollados, en los países en donde la gente tiene un alto grado de educación en salud, participa en la administración. En muchos países hoy en día funcionan directorios hospitalarios y en ese directorio hospitalario participa un representante de los pacientes, un representante de la sociedad civil. Entonces, la participación es fundamental en un sistema de salud. Y la intersectorialidad es otro elemento que nos ayuda a entender de que los que trabajamos en el sector salud no somos los únicos responsables de mejorar el estado de salud de una población. El estado de salud de una población también necesita de otros sectores. Por ejemplo, si yo tengo empleo, puedo tener salud. Si yo tengo vivienda propia, puedo tener mejor salud. Si yo tengo alimentación garantizada, puedo tener mejor salud. Entonces, la intersectorialidad nos demuestra que el sector salud no es el único que tiene que mejorar el estado de salud de la población. Somos todos los sectores los que estamos comprometidos en eso. Entonces, un sistema de salud tiene que tener relevancia, tiene que tener accesibilidad para la gente debe aceptar el servicio que está recibiendo, ahí está la aceptabilidad. Un sistema debe contar con recursos humanos capacitados, adecuados y pertinentes, que prestan una atención efectiva y eficiente, es decir, logran curar a los pacientes y logran hacerlo con el menor uso de recursos posible. En un sistema tiene que haber prácticas óptimas de organización y gestión. Cobertura universal significa que un sistema de salud está para toda la población, no para un sector.
no para los ricos y tampoco solo para los pobres, tiene que estar para toda la población. Por eso se habla de la cobertura universal. Un sistema tiene que tener recursos adecuados a las necesidades, programas y políticas proequitativas, sostenibilidad financiera, porque si no hay recursos el sistema se cae, participación activa de la gente en la atención, acciones intersectoriales, no solamente el sector salud tiene que actuar, sino todos los otros sectores, cumplimiento de las funciones esenciales de la salud pública. Eso significa esta sigla, los FESP, funciones esenciales de la salud pública. Tiene que haber mucho énfasis en promoción y prevención de la salud. Tiene que garantizarse un primer contacto, como lo que ustedes van a aprender cuando veamos el primer nivel de atención o la atención primaria de la salud. Tiene que darse una atención integral e integrada. Tiene que haber una orientación a la familia y a la comunidad. No es por el discurso del gobierno con el programa SAPSI, sino que todo sistema de salud debería tener una orientación familiar y comunitaria y tiene que estar basada en la población. Entonces, el sistema de salud tiene componentes. Primero está el conjunto de servicios de salud, de establecimientos de salud. Estos establecimientos están integrados en una estructura organizativa, ¿no? Por eso hablamos de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, etc. Ahí están los niveles de atención definidos e interrelacionados. Y el propósito de este sistema es asegurar cobertura universal para toda la población, con equidad, todos tienen derecho a la atención, con eficacia, todo el que llega al sistema de salud se cura y con eficiencia se manejan bien los recursos económicos en el sistema de salud. Normalmente deberíamos entender un sistema local de salud, que es una de las estrategias que ha generado la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de Salud en Latinoamérica, que conceptualizaba un SILOS, Sistema Local de Salud, es SILOS, como que es una organización que tiene un territorio definido, un territorio geográfico definido, una población de responsabilidad, quiere decir, hay gente, un número de personas que debe ser atendido. Hay una red de servicios de salud, fíjense este esquema, primeros niveles de atención, centros de salud y un hospital de referencia. Por eso se dice que un SILOS tiene al menos 2 niveles de salud. En el sistema también es parte el Ministerio de Salud como ente regulador y rector, el Servicio Departamental de Salud también como un ente regulador, y en Bolivia, por la ley de autonomías vigente, las gobernaciones tienen la responsabilidad de administrar y de garantizar el tercer nivel de atención, es decir, el hospital de especialidades y subespecialidades clínicas y quirúrgicas, y los gobiernos municipales, las alcaldías, tienen la obligación de administrar el primer nivel de atención y el hospital básico de referencia. En un SILOS tiene que haber participación comunitaria y en un SILOS se opta por la estrategia de la atención primaria de la salud. La APS o atención primaria de la salud ha sido propuesta desde el año 1978 en la Declaración de Alma-Ata. Esta declaración que decía que toda la gente
debería poder acceder a un mínimo de atención de salud. Y ese mínimo de atención de salud, ¿quién lo brinda? El centro de salud, la posta de salud, la posta sanitaria. Entonces, cuando hablamos de estrategia de APS, no estamos hablando solo de médicos familiares, estamos hablando de que cerca de la población siempre va a haber un centro de salud como el que están viendo acá. Entonces, si la población viene enferma, la primera puerta que tiene que tocar, el primer contacto que tiene que tener es acá, en ese centro de salud. Si este centro de salud necesita el apoyo de un especialista o de la atención hospitalaria, ¿qué va a hacer? Va a referir al paciente al hospital de referencia. Y ese hospital va a responder al paciente y va a curar al paciente, va a resolver su problema de salud. Ese es el principio de USILOS. Cuando hablamos de sistemas locales de salud, estamos hablando de organizar una estructura que le permita a la población tener acceso a la atención cerca de su casa en un centro de salud. Y cuando necesite, tener acceso a un hospital a través de la referencia del centro de salud. Entonces, ese es lo importante. Entonces, un sistema de salud mínimo requiere contar con 2 niveles de atención al menos. Un primer nivel, uno de esos 2 niveles es el primer nivel de atención próximo de la población y un segundo nivel hospitalario que apoye y complemente al primer nivel. Entre ambos, primer nivel y segundo nivel, no pueden haber huecos funcionales ni superposición de actividades. ¿A qué me refiero? El paciente que va a acudir al sistema de salud siempre tiene que tener una respuesta, siempre tiene que recibir una atención. Puede ser del primer nivel con un médico general que va a resolver su problema de salud, si está dentro de sus posibilidades, y si no, puede ser referido al hospital para que en el hospital los médicos especialistas curen a ese paciente, ¿ya? O sea, hagan su función. Entonces, no puede haber huecos funcionales, no puede existir un paciente que diga, nadie me ha atendido, nadie me ha querido resolver. A eso se llama hueco funcional. Y la superposición significa que el hospital no puede hacer funciones de centro de salud y el centro de salud no puede hacer funciones de hospital. Entonces, cada nivel tiene una función específica. El paciente ingresa al sistema de salud por el punto más apropiado, adaptado y adecuado para su problema. Si el paciente, por ejemplo, tiene una enfermedad común, ¿quién debe resolver ese problema? El centro de salud con el médico general. Si el paciente tiene un problema complicado que necesita de atención hospitalaria, el primer nivel lo va a referir al segundo nivel, al hospital, en donde se va a resolver. Ahora, el ingreso al hospital, por lo tanto, por norma, debería ser por referencia, ¿verdad? O sea, todo paciente que llegue al hospital debería llegar al hospital referido con una nota de referencia del médico del primer nivel de atención. Sin embargo, hay situaciones que todos entendemos, por ejemplo, accidentes de tránsito, que pueden necesitar un acceso directo al hospital y no se niega, es decir, no está negado eso. Situaciones de emergencia o situaciones de atención de urgencia pueden acudir directamente al hospital, porque esos pacientes, ¿ya?, de un accidente de tránsito, por ejemplo, con fracturas o con rupturas de víscera maciza, etcétera,
no los van a poder resolver pues en un primer nivel de atención. Y no les vamos a decir, vayan primero al centro de salud y que el centro de salud los refiera, ¿verdad? Vamos a perder mucho tiempo importante para su atención. Entonces, hay muchos pacientes que por emergencia pueden entrar al hospital directamente, pero lo corriente es que uno vaya a su centro de salud cuando se siente enfermo y el médico del centro de salud definirá si uno necesita o no atención hospitalaria. Si hablamos de un primer nivel de atención, vamos a adelantar algunos conceptos nada más. Fíjense, ahí están los centros de salud, hoy en día y con este gobierno del MAS, llamado SAPSI, del Sistema de Atención Familiar Comunitaria e Intercultural. Hay centros o puestos de salud SAPSI, centros SAPSI con camas, policlínicos SAPSI en la seguridad social y policonsultorios SAPSI en el sistema privado o con las ONGs. Y ahí tienen, fíjense, este es un centro de salud típico. ¿Ya? Entonces, ese personal de salud es así, multidisciplinario, médico, enfermera, promotor de salud, odontólogo, ahí está ese personal. En un centro de salud tiene que tener toda esta infraestructura que la van a ver en detalle cuando con el doctor Rivera empiecen a haber centros de salud y su organización tiene que tener, o sea, un centro de salud no es pues un cuartito, no es pues que la alcaldía te diga, le voy a dar ese cuartito para que sea un centro de salud, no. Normalmente, hoy en día se entiende que un centro de salud necesita de un área pública, de un área administrativa, de un área de atención médica, de un área de atención de maternidad, de servicios complementarios de diagnóstico, servicios generales, ¿no? Incluso la vivienda del personal. Ahí está un plano arquitectónico de un centro de salud. Fíjense, el ingreso, la sala de espera, enfermería, consultorio dental, 2 consultorios médicos, la sala de partos y las camas para atención del posparto, un vacunatorio, la cocineta, etcétera. Entonces, fíjense, un centro de salud con médico, odontólogo, enfermera y profesionales del área social, técnicos en salud como el auxiliar de enfermería y personal administrativo que tiene que haber. O sea, un centro de salud no se resume al médico o a la enfermera. El médico y la enfermera son parte del grupo de recursos humanos que debería tener un centro de salud, pero no son los únicos, tendría que haber muchos. Fíjense. Entre 12 a 15 personas deberían trabajar en un centro de salud. Un centro de salud debería tener su organización en la parte asistencial, atención integral, de consulta externa, de enfermería, de odontología, de atención de parto y de farmacia. Tendría que tener servicios complementarios de diagnóstico como laboratorio básico con microscopía y hoy en día es muy común encontrar imagenología. Casi el 100% de servicios de salud de primer nivel tienen ecógrafo. Han comprado las alcaldías un ecógrafo para los centros de salud. Y después tienen que tener servicios administrativos de estadística, comunicación, almacén, transporte, aseo, limpieza y seguridad. ¿Qué oferta este primer nivel? Primero es la puerta de entrada al sistema de salud, aplica la atención primaria de salud, resuelve del 85 al 90% de la patología prevalente, hace la función de filtro porque este médico define si el paciente va a ser resuelto su problema en el centro de salud o va a necesitar de hospitalización. Sintetiza la información, todo lo que se hace en el centro de salud se anota, se registra, historias clínicas, cuadernos de registro, etc. Hace gestión compartida con la población y los casos que necesitan ir al hospital
hace la referencia de esos pacientes al hospital. Y en un sistema de salud tiene que haber un hospital de referencia, ¿ya?, que atienda pacientes, hospitalice pacientes, aplique conocimientos de especialización, y un hospital es un centro además de enseñanza-aprendizaje. Ustedes, como ya han visto en quinto año, ¿dónde van a aprender medicina? En los hospitales. ¿Quién les tiene que enseñar? Los médicos del hospital. ¿A quiénes tienen que ver? A los pacientes en el hospital. Entonces, un hospital tiene que entender de que una de sus funciones, además de la atención de pacientes, además de la resolución de problemas de un paciente, es la enseñanza y aprendizaje. Otra cosa que se olvida en los hospitales es la investigación. ¿En un hospital se puede hacer investigación? Sí. Tienes al paciente internado. Puedes hacer ensayos clínicos, puedes hacer estudios con pacientes sin ningún problema. El lío es que el hospital entienda que parte de su función es hacer investigación. En cambio, nosotros que padecemos en nuestro medio, que cuando uno va al hospital X y le dice, queremos hacer una investigación en pacientes hipertensos, no te quieren prestar ni las historias clínicas, no te quieren dar acceso a información. Por lo tanto, no entienden que una función del hospital es la investigación. Y la venta de servicios cuando el hospital tiene qué cosas ofertar a la gente. Un hospital de segundo nivel lo que tiene que garantizarle a la población para ser considerado hospital, primero que nada, es tener especialistas. Porque no me sirve un hospital con médicos generales. Un hospital tiene que tener especialistas. Médico internista, cirujano, pediatra, ginecólogo obstetra. Mínimamente, las 4 especialidades básicas. Un hospital debe hospitalizar a la gente. Para eso es el hospital, es decir, el hospital tiene que cumplir la función de hospitalización. Y lo más importante, el hospital debe estar abierto las 24 horas del día y los 7 días a la semana. Si no, no es hospital. No es hospital. Está costando más, bueno, unas cuantas cerámicas, digamos, para... Se sirve esto, solamente... No entiendo por qué, si no quieren pasar clases, simplemente se retiran y listo. ¿Por qué tienen que perjudicar? Para que se llame hospital, por lo tanto, yo debería cumplir esos requisitos. Tener especialistas, hospitalizar, es decir, manejar pacientes a través de la hospitalización y atender los 7 días de la semana y las 24 horas del día. Si esto se cumpliera en nuestros hospitales provinciales, el Viedma no colapsaría, el Viedma no se llenaría. Pero ¿qué ocurre en nuestros hospitales provinciales? De día tienen pediatra, de día tienen cirujano, pero desde las 2 de la tarde hasta el día siguiente atienden médicos generales. Y ese médico general no es personal de hospital. ¿Qué va a hacer el médico general cuando le llegue un caso grave? Referir. Y lo vas a referir al hospital de referencia. Y punto. El 100% de nuestros hospitales provinciales hacen eso. De 8 de la mañana a 2 de la tarde tienen pediatra. El día siguiente, solo médico general. Entonces, el rato en que nuestros hospitales cumplan estas cosas, tengan especialistas, hospitalicen los 7 días de la semana, las 24 horas del día, recién podríamos decir, tenemos un hospital de segundo nivel. Eso es lo que no entiende la gente.
Por eso el hospital ofrece un paquete complementario, ¿verdad? Lo que no hace el centro de salud, por ejemplo, cirugía general, cirugía de urgencia, cirugía obstétrica, ginecología, pediatría, terapia intermedia, medicina interna, atiende el hospital. Laboratorio bioquímico, serología, bacteriología, parasitología, atiende el hospital. Imagenología con radiografía, ecografía, y hoy en día ya no es nada raro ver hasta tomografía, atiende el hospital. E incluso, fíjense, odontología especializada, porque los odontólogos de los centros de salud también algún momento van a necesitar el apoyo de un especialista odontólogo para resolver el problema de la gente. Entonces, odontología especializada es parte de la oferta de servicios de un hospital. Y es una oferta complementaria a lo que hace un centro de salud. ¿Ya? Entonces, todo hospital requiere además una infraestructura, equipamiento, elementos científicos para la atención, una dirección y administración eficiente, recursos humanos calificados para atender en hospital y un sistema de información. Entonces, un autor que trabaja mucho en el área empresarial, Mintzberg, dijo, en un hospital tiene que haber una cabeza, la dirección, los servicios que se brindan, los servicios clínicos o quirúrgicos o de laboratorio, farmacia, etcétera, que se brindan. El director no puede atender solo, no puede dirigir solo todo esto. Necesita de una línea media, es decir, de un jefe médico, de un jefe de personal, de un jefa de enfermeras, etc. Necesita logística, necesita insumos, medicamentos para atender y necesita gente que se ocupe de la calidad de atención, protocolos de atención, atención de calidad, auditoría médica, y ahí está la estructura técnica. ¿Ya? Y en general, los procesos de atención hospitalarios deberían ver esto, ¿no? O sea, la gestión de pacientes desde el ingreso, el movimiento de los pacientes dentro del hospital, el diagnóstico y tratamiento de esos pacientes hasta su alta. Pero con los recursos e insumos necesarios y con los lineamientos técnicos y de calidad. Las tres cosas, fíjense. Procesos estratégicos en rojo aquí arriba, donde está en punto central los protocolos de atención, la investigación, la gestión de casos, la atención de pacientes desde la admisión, la hospitalización hasta el alta y todo lo que se necesita para que un hospital atienda bien, ¿no? Un hospital sin limpieza, un hospital sin cocina, un hospital sin lavandería, sin seguridad, sin esterilización, ¿funcionaría? No. Necesita de estos procesos de soporte para hacerlo. ¿Ya? Entonces, esto es un elemento clave, es decir, necesitamos soporte, necesitamos calidad para atender a nuestros pacientes, ¿no? Entonces, en eso se basan estos esquemas. Algo que produjo el Ministerio de Salud, y siempre los reconozco, es que en algún momento nos entregaron un modelo de organización de hospital y nos dijeron un hospital necesita de 6 jefes, aparte del director. Un jefe administrativo financiero, el administrador. Un jefe de gestión de calidad, el gestor de calidad se llama hoy en día, que se ocupe además de la enseñanza, investigación y auditoría. Y, fíjense, un jefe para la atención de consulta externa, un jefe de hospitalización, un jefe de servicios de apoyo diagnóstico y un jefe de servicios de apoyo al tratamiento.
Si el hospital ofrece una oferta complementaria, ¿verdad? Atiende consulta externa en las 4 especialidades. Atiende la hospitalización en las 4 especialidades. ¿Hay actividad quirúrgica? Sí. Cirugía general, cirugía de urgencia, cirugía obstétrica, cirugía ginecológica. Complementa al primer nivel. Tiene odontólogo especializado, tiene un laboratorio clínico y serológico, tiene una farmacia con medicamentos de segunda y tercera generación y tiene imagenología, refiere a un tercer nivel cuando necesita y forma recursos humanos e investiga dentro del hospital. Bien, entonces, ese es, digamos, para nosotros la figura de un hospital. Esa es la figura de un sistema de salud. ¿Ya? Entonces, un sistema de salud en nuestro medio tiene que funcionar de esa manera. En Bolivia, el sistema de salud boliviano tiene el sector público, ya todo lo que el Ministerio de Salud financia y hace funcionar con sus recursos propios, ¿ya? Tiene la seguridad social, el sistema de la seguridad social, los seguros, las cajas de salud, si ustedes quieren, tiene un sistema privado, todas las clínicas particulares que atienden, y la medicina tradicional. Que en Bolivia existe, no hay por qué desconocer, y hay que respetar, y mucha gente utiliza la medicina tradicional para resolver sus problemas de salud. Entonces eso ya lo vamos a ver con más detalle en la siguiente clase, el siguiente sábado. ¿Ya? Hoy hemos visto un sistema de salud en general. El siguiente sábado vamos a explicar el sistema de salud boliviano, la seguridad social en Bolivia y la medicina tradicional en Bolivia. Si tienen alguna consulta, pues estoy para responder. Y si no, pues les paso la presentación al WhatsApp y nos vemos el siguiente sábado conmigo. Doctor, una pregunta. Rubén, dale. Algo que mencionó, bueno, tal vez es escapando un poco del tema. Usted nos dijo que, por ejemplo, el seguro universitario para nosotros es como un seguro como tal, pero en la clase de inducción para el interno nos dijeron que no. ¿Por qué? Porque no les da la cobertura total. El seguro universitario para ustedes les sirve para consulta externa, consulta ambulatoria, con especialistas también, algo de laboratorio corriente les cubre, y si es necesario alguna cirugía en patología prevalente, les cubre. Pero el resto de las prestaciones no. Un sistema de salud debería tener cobertura universal a los problemas de la población, pero ningún seguro te cubre prótesis, ningún seguro te cubre cirugía estética. Entonces, hay cobertura de ciertos servicios, pero no es una cobertura total. Y el seguro universitario para estudiantes tiene muchas limitaciones. En muchos casos, inclusive, ustedes tienen que pagar el 50% del tratamiento. Entonces, en muchas situaciones no les cubre la actividad quirúrgica, digamos. Entonces, las cosas más comunes les cubren, pero no todo. Y eso es contraproducente con el concepto de un sistema de salud, ¿no? Porque el sistema de salud debería darte solución a todos tus problemas de salud, ya sea en el sector público, seguridad social, privado o medicina tradicional, pero no es así en nuestro medio y en muchos países de Latinoamérica, ¿no? Hay todavía muchas cosas que no se cubren por los sistemas de salud. Si tú vas al sistema público, por ejemplo,
por la falta de especialistas, hay especialidades que no te atienden porque no tienen con qué. Hay medicamentos que no te dan porque no los compran, porque no está dentro del listado de medicamentos, etc. Entonces, si bien es un principio la cobertura total, o sea, todas las situaciones deberían estar cubiertas por un sistema de salud, en la realidad hay muchas limitaciones. Y esas limitaciones llegan inclusive al sector privado, ¿no? Porque el sector privado, por decirte, si no tiene un especialista en cirugía bariátrica, no te va a ofertar eso. O sea, cuando tú vayas y digas, yo quiero hacerme una banda gástrica para bajar de peso, hasta el sector privado te va a decir, no tenemos cirujano bariátrico, no tenemos, punto. Entonces, tienes que darte cuenta que si bien un principio es la universalidad y la cobertura total de los problemas, ese principio no se cumple en un 100%, ¿no? Hasta la Caja Nacional, por ejemplo, como te dije, no te cubre prótesis, no te cubre cirugía plástica. Te cubre cirugía reconstructiva, no plástica. Es decir, el seguro no puede ir y decir, mejóreme mi nariz. Mi nariz es fea, quiero cambiarla. No te cubre. Ah, pero si tienes un accidente de tránsito y te fracturaste la nariz, sí van a llamar un cirujano plástico y un otorrino para que te reparen la nariz. Pero te van a hacer reconstrucción, ¿no? No te van a hacer estética. Entonces son cosas que ocurren en la realidad, es decir, el principio sería que todo te deberían cubrir, pero no se puede cubrir todo. ¿Alguna consulta más? Bien, entonces les subo la presentación enseguida al WhatsApp para que lo tengan y lo voy a subir a la aula virtual más. Nos vemos el siguiente sábado, donde vamos a estudiar con más detalle lo que es la seguridad social en Bolivia y lo que es el sistema público de salud. Nos vemos, chicos. Tengan un buen fin de semana. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Doctor. Hasta luego, doctor. Chao.